Deberías alegrarte porque mi madre viene por 6 meses. Gritó el marido, sacando la cuna al pasillo para liberar la habitación para la suegra. Nadie esperaba que hiciera eso la modesta esposa. La primavera de este año fue fría y húmeda. Leslie limpió la ventana empañada de la cocina y volvió a ocuparse de los platos sin lavar. El reloj marcaba apenas las 3, pero para ella parecía que el día se extendía una eternidad. El pequeño Arek de 4 años ya había volcado la caja de construcción por tercera vez, y la pequeña Julia de 2 años estaba de mal humor desde la mañana, rechazando la comida y demandando atención. Mamá, mira, construí un cohete. Arek mostró orgulloso un montón de piezas que remotamente parecía una nave espacial. Muy bonito, cariño. Leslie sonrió mecánicamente mientras se secaba las manos con el delantal. Pero no esparzas las piezas, ¿vale? Julia podría tragarse las partes pequeñas. Tomó a su hija en brazos cuando ella, tambaleándose, se acercó a la mesa de la cocina y estiró la mano hacia una taza. No, no, Solcito, está caliente. Leslie apartó los pequeños dedos del borde de la mesa. Otro día más en la interminable cadena de tareas maternas. Tuvo que dejar el trabajo cuando nació Julia. Clayton insistía en que la mamá debía cuidar a los niños y no andar por oficinas. Yo mantendré a la familia, decía orgulloso, aunque su sueldo apenas alcanzaba. La puerta principal se cerró de golpe sorprendentemente temprano. Leslie miró el reloj sin pensar. Solo eran las 4:30. Clayton normalmente no regresaba antes de las 7. ¿Tú tan temprano?, preguntó sorprendida mientras se secaba las manos con una toalla. Clayton estaba en el pasillo, nerviosamente jugando con las llaves. Su cara mostraba una extraña mezcla de incomodidad y entusiasmo. Niños, papá llegó. Gritó Arek sin notar la tensión y corrió hacia su padre. Julia también se dirigió al pasillo tambaleándose de un pie al otro. Clayton acarició distraídamente la cabeza de su hijo, tomó en brazos a su hija, pero sus ojos miraban por encima de las cabezas de los niños, hacia Leslie. Leslie, tenemos una noticia, sonrió con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Mamá viene. Mañana. Leslie sintió que algo frío se hundía en lo profundo de su estómago. Lily. Otra vez. La última visita, hace 3 meses, terminó en una semana de lágrimas en la almohada y 2 días de silencio entre ella y Clayton. ¿Por mucho tiempo? Solo pudo decir Leslie, sintiendo cómo se le secaba la garganta. Por 6 meses. Ellos se pelearon, dijo él. Fanoman Clayton soltó a Julia y fue a la cocina, abriendo el refrigerador con una energía fingida como si fuera una conversación común y corriente. 6 meses, Leslie no pudo ocultar el horror en su voz. 6 meses, Clayton, ¿y decidiste esto tú solo sin consultarme? ¿Qué hay que discutir? Sacó un trozo de embutido y cortó un grueso pedazo con desprecio. Es mi madre. ¿Qué iba a decir? Lo siento, mamá, pero mi esposa se opone. El viejo argumento desgastado hasta el cansancio. Leslie sintió que un dolor familiar comenzaba a latir en sus sienes. ¿Y dónde va a vivir? Tenemos 2 habitaciones, Clayton. Un departamento de 2 dormitorios para 4 ya está apretado. Bueno, le damos la habitación de los niños. Nosotros con los niños en el dormitorio, dijo Clayton como si todo estuviera decidido desde antes. Quizás así era. Leslie recuerda todavía la primera vez que conoció a Lily. Aún prometida de Clayton, entró al apartamento en Sadovaya con un ramo de flores y una caja de chocolates.
Así que tú eres la Leslie, ¿no? Pensé que eras más alta, dijo la futura suegra evaluándola con la mirada. Y ya entonces Leslie sintió lo que se confirmaría muchas veces: para Lily ella siempre sería una extraña. Una arribista que le robó a su amado hijo. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Leslie intentaba hablar bajo para que no la oyeran los niños, pero su voz traicioneramente temblaba. Pues te lo estoy diciendo ahora. Clayton masticaba el embutido evitando mirarla a los ojos. ¿Por qué te pones así? Mi madre puede ser dura, pero solo quiere lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Leslie se rió amargamente en su interior recordando los buenos comentarios de la suegra sobre su cocina, la crianza de los niños, su apariencia. Y también las constantes menciones de Naomi, la exnovia de Clayton, que cocinaba como un ángel y parecía una modelo. Hay que despejar la habitación de los niños, dijo Clayton, terminando su compota y yendo resuelto a la habitación. Mi madre siempre decía que no hay que acostumbrar a los niños a dormir separados desde pequeños. La siguiente hora pasó como en un sueño. Leslie miraba cómo su marido metódicamente, casi con entusiasmo, sacaba las cosas de los niños de la habitación. La cuna de Julia fue puesta en el pasillo. Esa misma cuna que habían elegido juntos, ahorrando durante 3 meses. Fanoman Leslie se sentó lentamente en el sofá, observando a Clayton que, con aire de negocios, movía cajas de juguetes. La pequeña Julia caminaba confundida tras su papá, y Eric miraba todo con curiosidad infantil. ¿Dónde pusiste mi cunita?, preguntó cuando Clayton empezó a desmontar su camita plegable. Nos vamos a mudar un poco, amigo, respondió Clayton con ánimo. La abuela viene, ¿no te alegras? Eric no parecía especialmente contento. Recordaba bien la última visita de la abuela, constantes reprimendas: no corras, no grites, no toques mis cosas. Leslie recordó cómo, hace 3 meses, Lily se quedó con ellos una semana y en ese tiempo logró cambiar toda la rutina familiar a su antojo. Clayton se transformaba junto a su madre, se volvía servicial, olvidaba sus obligaciones como padre y marido, como si volviera a ser un niño pequeño. Y ahora tendrían que soportar eso no una semana, sino 6 meses. Clayton, Leslie finalmente reunió fuerzas para levantarse del sofá y acercarse a su marido, que justo sacaba otra caja de juguetes. Hablemos seriamente. 6 meses no son una semana. No podemos vivir los 5 en un departamento de 2 habitaciones. ¿Y dónde se supone que va a vivir?, respondió Clayton bruscamente, enderezándose. ¿En casa donde papá la vuelve loca con sus reclamaciones? Es mi madre, ¿entiendes? Mi madre. Y yo soy tu esposa. La voz de Leslie se quebró y terminó gritando. Y esta es nuestra casa, nuestros hijos. ¿Por qué cada vez que se trata de tu madre, te olvidas de nosotros? Eres egoísta, sacudió la cabeza Clayton con decepción, como si acabara de descubrir ese rasgo en su esposa. Siempre te ha costado aceptar a mi familia. Tu familia, susurró Leslie, soy yo y los niños. Toda esa es mi familia, cortó Clayton y volvió a ordenar las cosas de los niños. La noche transcurrió en un silencio opresivo. Leslie alimentaba a los niños mecánicamente, los bañaba, los acostaba a dormir, todos juntos ahora en una habitación. La pequeña Julia no lograba dormirse en el nuevo lugar, estaba irritable y lloraba, y Clayton fingía no escuchar. Él se ocupaba de preparar la habitación para su madre, limpiaba el polvo, cambiaba la ropa de cama. Tarde en la noche, cuando los niños finalmente se durmieron, Leslie se sentó al borde de la cama mirando a su esposo, que leía algo en el teléfono.
Clayton, ¿recuerdas cuando tu madre escondió el dinero que habíamos ahorrado para las vacaciones? Empezó con cuidado. Y luego dijo que probablemente lo gasté en mí misma. ¿Otra vez con eso? Clayton dejó el teléfono. Solo lo movió a otro lugar para que estuviera más seguro. Y en realidad fue un malentendido. Y cuando le dijo a Arre que se parece a su madre, tan inútil como ella, ¿también fue un malentendido? Leslie, ¿por qué te pones tan quisquillosa con las palabras? Ella es una persona mayor, tiene sus ideas sobre cómo educar. Leslie miró a su esposo con una mirada larga y pesada. Ya no veía a la persona que amaba, solo al padre de sus hijos. Un hijo obediente, dispuesto a traicionar a su propia familia por capricho de su madre. Está bien, dijo finalmente, sintiendo un extraño vacío. Mañana trataré de recibir a tu madre como corresponde. Pero sabe esto, si vuelve a humillarme a mí y a los niños, no lo toleraré. Clayton solo resopló y volvió a su teléfono. Siempre le fue más fácil ignorar los problemas que enfrentarlos. Leslie no podía dormir. Esa noche estuvo escuchando la respiración de los niños y pensando en lo que les esperaba en los próximos 6 meses. Lily siempre supo convertir cualquier espacio en su territorio, aunque solo estuviera unos días. Y ahora tendría 6 meses enteros. No puedo aceptarlo así como así, pensó Leslie mirando el techo. Pero, ¿qué podía oponerle a Clayton y a su madre? La cuna en el pasillo parecía un símbolo visual de lo fácil que era desplazar a su propia familia, su rutina habitual, de sus vidas. Fuera empezaba a amanecer cuando Leslie finalmente cayó en un sueño inquieto. Mañana sería un nuevo día y la llegada de Lily, aquella que siempre se consideró la mujer principal en la vida de Clayton, a pesar de todas sus promesas de poner a su familia en primer lugar. El día comenzó con una actividad inusual. Clayton, que normalmente se daba el lujo de quedarse en la cama hasta el mediodía los fines de semana, se levantó a primera hora y empezó a limpiar lo que él llamaba una maratón de limpieza. Leslie preparaba el desayuno en silencio, tratando de no notar cómo su marido limpiaba el polvo por 5ª vez en las estanterías de la habitación asignada a Lily. Arek, no corras, detuvo a su hijo que se aceleraba por el pasillo. Papá lavó el piso. Puedes resbalar. Estoy buscando mi cohete, se quejó el niño frunciendo el ceño. Estaba en mi cuarto y ahora no está. Esa es ahora la habitación de la abuela, dijo Leslie automáticamente y luego se arrepintió. El rostro de su hijo se entristeció al instante. Vamos a buscar tu cohete en las cajas. Las cajas de juguetes se amontonaban a lo largo de la pared en el pasillo, creando la sensación de un refugio temporal. Julia estaba sentada en el suelo, intentando sin éxito abrir una de las cajas, sollozando suavemente por la frustración. Clayton, llamó Leslie. ¿Quizás al menos podrías ordenar los juguetes? Los niños han estado todo el día sin sus cosas. Después, respondió el marido brevemente, asomándose desde la habitación. Primero mamá tiene que acomodarse. Además, habrá que hacer algo con estas cajas. Ocupan todo el pasillo. ¿Y dónde propones que las pongamos? Leslie trató de mantener la voz neutral, sin irritación. Ya no tenemos espacio. Las llevaremos al balcón, encogió de hombros Clayton, como si hablara de periódicos viejos y no de los juguetes favoritos de los niños. Y algunas se pueden regalar. ¿Para qué necesitan los niños tanta basura? Leslie abrió la boca, preparándose para explicarle al marido que las cosas de los niños no son basura. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Por un instante todo quedó congelado. Arek miró la puerta con curiosidad.
Julia levantó la cabeza. Incluso Clayton se quedó paralizado con el trapo en la mano. «Abre, hijo». Se oyó la voz autoritaria de Lily desde la puerta. «Tengo las manos ocupadas». Clayton corrió hacia la puerta como hipnotizado, ajustándose la camisa en el camino. Cerró la llave y literalmente irrumpió en el apartamento la energía de la suegra junto con el aroma de un perfume pesado y el tintinear de numerosos brazaletes. Clayton. Lily, una mujer robusta de más de 60 años, con cabello rojo intenso y rasgos grandes, se lanzó a abrazar a su hijo. «¿Cómo te he extrañado, mi querido?». Clayton abrazó torpemente a su madre y luego levantó 2 enormes maletas con las que ella había llegado. Leslie suspiró mentalmente. Solo en esas 2 maletas se podría empacar la mitad del guardarropa de su familia. «Hola, Lily». Leslie salió al pasillo, sonriendo forzadamente. La suegra apenas le dirigió una mirada. «Ah, Leslie, hola». Y de inmediato volvió a hablar con su hijo. «Clayton, ¿dónde llevo mis cosas? Espero que hayas preparado la habitación». «¿Y qué es esa basura en el pasillo?». «Son juguetes de los niños, mamá». Clayton parecía avergonzado. «Decidimos liberar la habitación de los niños para ti». «Muy inteligente», asintió Lily con aire de ganadora, entrando en el apartamento. «Es bueno que los niños duerman con los padres. Los malcrían con esos métodos modernos de crianza». Pasó junto a Eric, mirando solo de reojo al nieto, e ignoró por completo a Julia, que miraba con desconfianza a la ruidosa desconocida con maquillaje llamativo. «Hola, abuela», dijo Eric inseguro. «¿Te quedas mucho?». «Mucho, mucho, mi buen niño», canturreó Lily con voz dulce, sin detenerse. «Ay, ¿por qué hay tanto polvo en el apartamento?». «Leslie no cuida nada del orden». Leslie apretó los puños y contó lentamente hasta 5 antes de responder. «Clayton ha estado limpiando toda la mañana, Lily. Especialmente para ti». «Ah, sí». La suegra entrecerró los ojos teatralmente. «No se nota. Pero no te preocupes, te enseñaré cómo llevar una casa». Sin esperar respuesta, Lily entró en la habitación que le asignaron y comenzó a dar órdenes. «Clayton, mejor acerca el librero a la ventana. Esa lámpara no me gusta, lastima los ojos. En mi maleta hay una luz de noche. Sáquela. Y en general, esta habitación hay que rehacerla completamente». Clayton obedeció, moviendo los muebles y siguiendo las indicaciones de su madre. Leslie estaba en la puerta, sin saber qué hacer. Julia se agarró a su pierna y Eric se quedó quieto, observando el ajetreo. «También hay que cambiar esta cortina», continuó Lily dando órdenes. «Es demasiado fina, el sol me despertará temprano». «¿Tienes algo más grueso, Leslie?». «Hay cortinas en el dormitorio, pero las necesitamos nosotros», respondió Leslie con firmeza. «Mañana puedo comprar otras nuevas». «Eso siempre dices tú». «Mañana», la suegra apretó los labios. «Clayton, ¿tu esposa siempre es tan irresponsable?». No es de extrañar que haya un desorden en la casa. Leslie esperaba que su marido la defendiera, pero Clayton solo levantó las manos culpable. «Mamá, por favor no empieces». «¿Estamos bien?». «Bien», resopló Lily. «Y sus niños parecen vagabundos». Señaló hacia Eric. «Este lleva un suéter desgastado. Y la niña está toda despeinada». Leslie sintió que todo dentro de ella hervía. Una cosa es criticarla a ella, y otra muy distinta es que se metan con sus hijos. Lily comenzó lo más calmada que pudo,
Los niños acaban de jugar, por eso. Clayton. La interrumpió su suegra. ¿Recuerdas qué día es hoy? Clayton se quedó congelado un segundo, claramente tratando de recordar. Luego su rostro se iluminó. Claro. Hoy es tu santo. Perdona, mamá, se me había olvidado por completo. Eso. Anunció Lily con aire triunfante. La madre llega el día de su santo y el hijo ni se acuerda. Y la esposa no se lo recordó. Como iba a saberlo, empezó Leslie, pero la suegra la cortó de nuevo. Ya, no te justifiques. Ahora hay que poner la mesa. Por cierto, traje regalos para ustedes de toda la ciudad. Clayton, saca la segunda bolsa, ahí hay frascos de mi mermelada especial. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una verdadera prueba. Lily tomó completamente el control de la cocina, relegando a Leslie a un segundo plano. Ella daba órdenes sobre dónde poner cada cosa, criticaba todo, desde la disposición de la vajilla hasta la calidad de los productos en el refrigerador. Clayton, ¿cómo puedes comer esa ensalada comprada? Sabes que tiene conservantes. Por eso tienes gastritis. Y tú, Leslie, no cuidas nada la salud de tu marido. Clayton compra esas ensaladas él mismo en el almuerzo, intentó explicar Leslie. Yo le preparo comida casera. ¿Casera? Lily olfateó teatralmente. No siento aroma a comida casera. ¿Y haces la sopa según mi receta? Tengo mi propia receta, murmuró Leslie entre dientes. Por eso Clayton está tan flaco. Exclamó la suegra, moviendo las manos. No alimentas bien al hombre. Recuerdo que Naomi, la exnovia de Clayton, explicó con especial placer para Leslie, hacía unas sopas para chuparse los dedos. Clayton estaba bien de peso entonces, no como ahora. Clayton sonreía tímidamente, mirando de su madre a su esposa y viceversa, claramente sin atreverse a intervenir. Al caer la tarde, el apartamento había cambiado por completo. La habitación de los niños se había convertido en la habitación de la abuela, con sus chucherías en las estanterías, su colcha en la cama y sus fotos por todas partes. Las cajas con cosas de los niños habían sido empujadas aún más lejos. Algunas ya estaban en el balcón. Cuando llegó la hora de la cena, Lily ocupó el puesto de mando en la cabecera de la mesa y comenzó a dar órdenes. Clayton, siéntate más cerca. Eric, no te muevas con las piernas. Leslie, tú te está muy aguado. ¿Te quedaste corta con la cantidad de hojas? La pequeña Julia, no acostumbrada a tanta tensión, empezó a ponerse berrinchuda. Leslie la tomó en brazos intentando calmarla. La has malcriado, comentó Lily. A su edad ya se puede ser más estricta. Yo crié a Clayton con disciplina y mira qué hombre salió. Leslie apenas logró contener un comentario sarcástico, mirando al hombre que estaba sentado con la cabeza baja y que no se atrevía a contradecir ni en lo más mínimo a su madre. Después de la cena, cuando los niños ya estaban acostados en el dormitorio de los padres, sobre colchones improvisados, y Clayton salió a sacar la basura, Lily se sentó junto a Leslie en la cocina. Veo que no estás muy contenta con mi visita, empezó sin rodeos. Simplemente fue inesperada, respondió Leslie con diplomacia. Inesperada, Lily resopló. El hijo debe ayudar a su madre. Es natural. Además, ustedes viven en el apartamento que compró el padre de Clayton. Así que tengo todo el derecho de estar aquí. ¿John sabe que viniste a casa? Preguntó Leslie con cautela. El rostro de la suegra se torció por un instante.
John puede pensar lo que quiera. Yo soy una mujer independiente. Y además, bajó la voz, necesitaré algo de ayuda financiera. He tenido gastos importantes. ¿Qué gastos? Leslie se mostró alerta. No es asunto tuyo, cortó Lily. Lo hablaré con Clayton. Tú no trabajas, no traes dinero a casa, así que no te toca decidir. Leslie abrió la boca para replicar, para decir que trabaja a diario criando a los niños. Pero en ese momento regresó Clayton. ¿De qué hablan?, preguntó, mirando de su madre a su esposa. Solo cosas de mujeres, sonrió Lily, transformándose al instante. Clayton, prepárame un té más fuerte y ponle miel, es bueno para el corazón. Clayton se apresuró a cumplir la petición y Leslie se retiró al baño, el único lugar donde podía quedarse a solas. Encendió el agua y lloró en silencio de impotencia y dolor. Le esperaba no solo un día ni una semana, sino 6 meses enteros de esta pesadilla. Cuando Leslie volvió a la habitación, Clayton y su madre estaban en la cocina conversando animadamente en voz baja. Al ver a su esposa, Clayton se quedó callado. Lily lanzó a su nuera una mirada que dejaba claro que hablaban de algo que la concernía directamente. Me voy a dormir, dijo Leslie brevemente. El día había sido agotador. Se acostó junto a los niños en su habitación compartida e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Detrás de la pared se escuchaban voces apagadas. Lily le contaba algo con emoción a su hijo, a veces bajando la voz a un susurro. Luego se oyó el ruido de un cajón que se abría y el susurro de papeles. Solo cerca de la medianoche Clayton finalmente se unió a ella en la habitación. Se acostó silenciosamente al lado, intentando no despertar a los niños. ¿Ella pidió dinero?, preguntó Leslie directamente. Clayton se sobresaltó por la sorpresa. Pensaba que su esposa ya estaba dormida. Mamá está en una situación difícil, respondió evasivamente. Necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Leslie se incorporó apoyándose en el codo. ¿Y cuánto? No es una cantidad tan grande. Tal vez 30,000, 50, Clayton claramente estaba nervioso. ¿50,000? Exclamó Leslie y de inmediato se tapó la boca con la mano, temiendo despertar a los niños. Clayton, tenemos la hipoteca, el crédito del auto. El mes pasado apenas llegamos a fin de mes. Es mi madre, repitió obstinadamente Clayton. Y la voy a ayudar. Para tu madre hubo 50,000, y cuando Julia necesitó rehabilitación, no pudimos permitírnoslo. Son cosas diferentes, se dio la vuelta Clayton. Vamos a dormir. Mañana hay trabajo. Leslie miraba la espalda de su esposo y sentía que la desesperación crecía dentro de ella. Era solo el primer día de 180. ¿Qué vendrá después? ¿Cuántas otras pequeñas cantidades necesitará Lily? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podrá Leslie soportar esta situación para mantener la familia? Con estos pensamientos finalmente cayó en un sueño inquieto, sin imaginar que las verdaderas pruebas apenas comenzaban y que muy pronto aparecería otro participante en esta drama familiar. Una persona a quien Lily temía más que a nada en el mundo. Pasaron 3 días. 3 días interminables, durante los cuales el apartamento se convirtió completamente en territorio de Lily. En el refrigerador aparecieron frascos con sus conservas. El sofá de la sala estaba cubierto con su manta, y junto al televisor se alinearon figuritas de porcelana que su suegra había traído para dar ambiente. A los niños se les prohibió tocar esas cosas. Clayton, ¿cuándo me darás el dinero?,
Preguntó Lily la mañana del cuarto día, mientras Leslie preparaba a Erika para el jardín infantil. Ya arreglé con la persona para los procedimientos. ¿Qué procedimientos? Leslie, que hasta entonces había escuchado en silencio, no pudo contenerse. Lily la miró con desprecio. Cosméticos. Si te interesa. A diferencia de algunos, yo me cuido. Leslie, con una camiseta de casa, despeinada, con ojeras por la noche sin dormir con la caprichosa Julia, sintió que la vergüenza le subía a la cara. Pero no tuvo tiempo de responder con sarcasmo. Clayton sacó un sobre del bolsillo. Aquí, mamá, lo saqué ayer. Son 40,000. Lo demás lo recibiré el miércoles. Clayton, Leslie agarró la mano de su esposo. Ese dinero es para la hipoteca. Habíamos acordado ahorrar. No te preocupes, Clayton evitaba mirarla a los ojos. Se me ocurrirá algo. Haré horas extras. Dios, qué teatral, rodó los ojos Lily, tomando el sobre. Leslie, no hagas una tragedia. ¿Qué importa si se atrasa un pago? No se va a caer todo. Clayton, me voy a cambiar y me llevas con la cosmetóloga, añadió ella. Pero tengo que estar en el trabajo a las 9, protestó dudoso Clayton. No pasa nada, llegarás un poco tarde, desestimó la madre. No todos los días tu mamá te pide ayuda. Leslie observaba impotente cómo su marido, como siempre, se sometía a su madre. Cuando la puerta se cerró tras ellos, golpeó la mesa con la palma de la mano con tanta fuerza que las tazas saltaron. 40,000. El dinero que habían juntado literalmente centavo a centavo, ahorrando en todo, incluso en ropa para los niños. Wackleton simplemente se lo entregó a su madre, para los procedimientos. Mamá, ¿por qué lloras? La voz suave de Erika la sacó de su parálisis. Él estaba a su lado, jugando con la manga de su chaqueta y mirándola preocupado. No, no, cariño, está bien, Leslie se secó la cara apresuradamente. Solo que mamá está cansada. Vamos al jardín, que si no llegas tarde. El día pasó en una especie de niebla. Leslie lavaba los platos mecánicamente, limpiaba, jugaba con Julia, pero sus pensamientos siempre volvían a una sola cosa: ¿qué hacer cuando llegue el momento de pagar? No tenían ahorros, ni familiares ricos que pudieran ayudar. Solo deudas. Solo ahorro eterno. Clayton regresó por la noche solo, sombrío, tenso. ¿Y dónde está Lily?, preguntó Leslie sin ocultar su sorpresa. Mamá decidió salir de compras, respondió él con desgana. Pronto volverá. Tenía una expresión culpable. Leslie sintió de inmediato que algo no andaba bien. Clayton, ¿qué pasó? Nada, desvió la mirada. Solo que mamá gastó un poco más. Yo, le di mi tarjeta. Había algo así como 15,000. Leslie se dejó caer en la silla. Parecía que sus piernas ya no la sostenían. 15,000. Clayton, ese es nuestro último dinero hasta el sueldo. ¿Con qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a alimentar a los niños? Deja de dramatizar, le contestó Clayton con brusquedad. Tomaré un adelanto, pediré prestado a alguien. Mamá dijo que pronto devolverá. ¿Cuándo? La voz de Leslie se quebró. ¿Y de dónde? Ni siquiera trabaja. Clayton, abre los ojos. Ella te está usando. No te atrevas a hablar así de mi madre. Se enfureció de repente, golpeando la mesa con el puño. Siempre la has odiado. Envidias nuestra cercanía. ¿Cercanía?
Leslie se rió amargamente. Eso no es cercanía, Clayton. Es manipulación. Ella te controla y tú le permites destruir nuestra familia. En ese momento, Julia, asustada por las voces fuertes, comenzó a llorar en su improvisada cuna en la esquina de la habitación. Leslie corrió hacia su hija y Clayton, aprovechando la oportunidad, se fue al baño dando un portazo. El conflicto quedó sin resolver, como siempre que se trataba de Lily. La suegra regresó cerca de las 9 de la noche, cargada con bolsas de tiendas caras. Literalmente brillaba de placer. Clayton, tenías que ver la oferta que había. Me compré 2 vestidos, zapatos y esta bufanda maravillosa, mostró una bufanda de seda claramente costosa. Y esto es para ti, querido, le tendió al hijo una bolsa con una camisa. Gracias, mamá. Clayton aceptó el regalo incómodo, lanzando una mirada culpable a su esposa. ¿Y para los niños y para mí? No pudo evitar la pregunta sarcástica Leslie. Ay, no puedo mantener a todos, bufó Lily. Además, no entiendo nada de tallas infantiles. Y tú, Leslie, deberías cuidar tu propio guardarropa. Por cierto, te vendría bien renovarlo. Estas camisetas estiradas ya dan asco. Leslie salió de la habitación en silencio, sintiendo que si decía algo más, luego se arrepentiría. Toda la noche evitó hablar con la suegra y el marido, concentrándose en los niños. Cuando Clayton intentó hablar con ella antes de dormir, solo negó con la cabeza. No ahora, Clayton, estoy demasiado cansada. La mañana del sábado comenzó con una llamada telefónica inesperada. Leslie, como siempre, fue la primera en levantarse para preparar el desayuno a los niños. Clayton aún dormía, y de la habitación de Lily no se escuchaba ningún ruido. A su suegra le gustaba quedarse en la cama hasta el almuerzo. El teléfono de Clayton, que estaba sobre la mesa de la cocina, sonó de repente, causando miedo en Leslie. Miró la pantalla. Papá. John rara vez llamaba a su hijo, especialmente tan temprano. Clayton sacudió cuidadosamente a su esposo por el hombro. Tu padre está llamando. Clayton se estiró somnoliento hacia el teléfono, pero no llegó a contestar. La llamada terminó. 1 minuto después volvió a sonar. Hola, papá, contestó Clayton con voz ronca. Sí, estamos en casa. ¿Qué? No, no sé nada de eso. ¿Qué quieres decir con que renunció? Leslie observaba con preocupación cómo la expresión de su esposo cambiaba, de soñoliento a confundido, y luego a claramente impactado. Papá, no entiendo de qué dinero hablas. ¿Cuánto? Clayton se sentó de golpe en la cama. ¿500,000? Eso debe ser un error. En ese momento se oyó ruido en el pasillo. Lily, ya vestida y con su cosmetiquera en la mano, claramente intentaba salir de la casa. ¿Mamá? Clayton asomó la cabeza al pasillo, aún con el teléfono en la oreja. Espera, papá, ella está aquí. Mamá. Papá pregunta por un dinero. Lily se quedó paralizada en la puerta con una expresión que lo decía todo. Leslie nunca había visto a su suegra tan asustada. Te lo explicaré todo, Clayton empezó a hablar rápido. Tu padre exagera como siempre. Solo tomé un poco de nuestro presupuesto común. Tenía que. Papá, ella está diciendo algo del presupuesto común. Clayton miraba desconcertado a su madre. ¿Ya te vas? Pero no pudo continuar, su suegro colgó. Lily cambió instantáneamente de táctica. Se enderezó, como si se hubiera tragado un palo, y con dignidad fue hacia la cocina.
Tu padre siempre hace de una mosca un elefante, dijo ella mientras se servía té, fingiendo que nada había pasado. Solo gasté un poco de dinero. Esos eran mis bonos. Mamá, Clayton parecía completamente desconcertado. Papá dice que renunciaste al trabajo hace una semana y sacaste todo el dinero de su cuenta conjunta. Casi $500,000. ¿Es verdad? Lily abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. Tenía mis razones, finalmente dijo con dificultad. Tu padre no me valora. He dedicado tantos años a esta familia y él solo me reprocha cada centavo. Decidí que merezco un descanso y un poco de alegrías. ¿Un poco de alegría por $500,000? Leslie no pudo quedarse callada. ¿Y esos 40,000 que tomaste de nosotros también fueron para alegrías? No te metas en lo que no te importa, respondió Lily bruscamente. Por cierto, tenía la intención de devolver ese dinero. Y además, estoy aquí porque Clayton es mi hijo y debe ayudar a su madre. ¿Y tú? Un fuerte golpe en la puerta interrumpió su diatriba. Los tres se quedaron quietos. Luego el golpe se repitió aún más fuerte. Abre, Clayton. Sé que tienen a esa estafadora ahí. Se oyó la voz atronadora de John. Clayton, como hipnotizado, se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral estaba su padre, un hombre alto y fuerte con las sienes canosas y una mirada severa. Leslie siempre había tenido algo de miedo a su suegro. Era un hombre de la vieja escuela, exigente y directo. Pero ahora casi se alegraba de verlo. ¿Dónde está? John se detuvo al ver a los nietos en el pasillo y siguió ya en voz baja, aunque aún se escuchaba la rabia en su tono. ¿Dónde está tu madre? Papá, calmémonos y hablemos, empezó Clayton, pero su padre lo apartó y entró en el apartamento. Ah, aquí estás, cariño. John se detuvo en la puerta de la cocina, mirando a su esposa. ¿Decidiste esconderte con los niños? ¿Pensaste que no te encontraría? Lily se levantó de un salto. No te atrevas a hablarme así. Tengo derecho. Tienes derecho a ir a la cárcel por haber vaciado nuestro fondo de pensiones, gritó John, haciendo que la vajilla tintineara. 20 años ahorrando para la vejez y tú lo gastaste todo en una semana. ¿En qué? ¿En ropa? ¿En baratijas? Leslie, instintivamente, tomó en brazos a la asustada Julia y llevó a Eric a la habitación. Quédense aquí, queridos. Los adultos van a hablar un rato. ¿Abuela se meterá en problemas? Preguntó Eric con seriedad. Los adultos resolverán eso, respondió Leslie evasivamente, regresando a la cocina donde se desarrollaba un verdadero drama. ¿Y esos 400,000, qué? John golpeaba con el puño la mesa. Yo me preguntaba dónde habías desaparecido. Dijiste que ibas a casa de tu hermana y en realidad te atrincheraste aquí para sacar dinero a los niños. No le saqué nada, exclamó indignada Lily. Clayton fue quien propuso dártelo para la hipoteca. John dirigió la mirada a su hijo. ¿Estás loco? Tienes familia, hijos, y le das dinero a esta derrochadora. Clayton se quedó mirando al suelo, sin encontrar palabras. Parecía completamente perdido, como un niño pillado en falta. Pensé que mamá tenía problemas, murmuró. Ella dijo que necesitaba dinero para tratamiento médico. ¿Tratamiento médico? Su suegro soltó una amarga risa. El único tratamiento que necesita es para su adicción a las compras. En una semana compró tonterías por 200,000, el resto lo gastó en un spa, y luego decidió también vaciar sus cuentas.
Tenía intención de devolver ese dinero, repitió Lily con terquedad, aunque sin la seguridad de antes. ¿Cómo? John cruzó los brazos. Renunciaste a tu trabajo. No tienes ingresos. Planeabas vivir a costa de tu hijo y tu nuera, ¿verdad? Lily guardó silencio, apretando los labios. Ese silencio decía más que cualquier excusa. John se volvió hacia su nuera. Leslie, ¿cuánto sacó de ustedes? 40,000 y otros 15 de la tarjeta de Clayton, respondió Leslie en voz baja. 55,000, volvió a subir la voz el suegro. Están locos. Ustedes tienen hijos, créditos. ¿Y tú? Se volvió hacia su hijo. Un cobarde. Toda la vida consintiendo a tu madre, incluso cuando te usa descaradamente. Sin esperar respuesta, John se acercó decididamente a Lily y le dio una sonora bofetada. Leslie jadeó, no lo esperaba. Clayton se sobresaltó, pero permaneció en su lugar sin defender a su madre. En 20 años de matrimonio nunca te levanté la mano, respiraba con dificultad el suegro, pero continuó, pero ahora te la mereces. ¿Estabas dispuesta a destruir la vida de tu propio hijo por tus caprichos? Lily se llevó la mano a la mejilla enrojecida. Tenía lágrimas en los ojos, pero todos entendían que no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación. Luego John se volvió hacia Clayton y le dio una pequeña cachetada. No tan fuerte como a su esposa, pero bastante contundente. ¿Y tú, idiota, cuándo vas a madurar? Tienes tu propia familia, tus hijos, y todavía te aferras a la falda de mamá. Mira a dónde te ha llevado ella. Estás dispuesto a darle lo último, mientras que tu esposa y tus hijos podrían morir de hambre. Clayton se frotó la nuca, pero no replicó. Por primera vez en todo este tiempo, Leslie vio un destello de cómo era realmente. John se dejó caer pesadamente en una silla, sacó la cartera del bolsillo y le entregó a Leslie un fajo de billetes. Toma, aquí tienes 100,000. No cubrirá todos los gastos de esta derrochadora, pero al menos te alcanzará para empezar. Para la hipoteca y para vivir. Gracias, pero no puedo, empezó Leslie. Tómalo, dijo firme el suegro, no es para ti, es para los nietos. Considera que es una compensación por el daño moral causado por mi santa esposa. Leslie asintió agradecida al aceptar el dinero. Por primera vez en días sintió alivio, al menos la cuestión financiera estaba resuelta temporalmente. John dirigió la mirada hacia Lily, que estaba encorvada al borde de la silla. Contigo tenemos otra conversación pendiente. Haz las maletas. Vas a casa, y mañana ya he arreglado que trabajes limpiando pisos en el centro comercial de Archie. Él me debe un favor, así que hay un lugar para ti. Y ni se te ocurra negarte. O trabajas y devuelves el dinero, o pongo una denuncia por robo. No estoy bromeando. No te atreverás, siseó Lily, pero ya sin confianza en la voz. Sí que me atrevo, cortó el suegro, basta de parasitismo. Ya es hora de que aprendas a respetar el honor. Se volvió hacia Leslie. Nuera, no lo vas a creer, pero pasé 25 años con esta mujer y solo ahora entiendo que todo este tiempo he consentido a una egoísta. No cometas mis errores. Luego se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Y tú, hijo, decide de una vez quién es más importante para ti, tu esposa y tus hijos, o mamá, que ha manipulado toda tu vida. Ya es hora de ser un hombre. Clayton levantó la cabeza y por primera vez en todo este tiempo miró a su padre a los ojos. Lo entiendo, papá. De verdad lo entiendo. Ya veremos, gruñó John.
Y ahora se volvió hacia Lily. Prepárate. Tienes 15 minutos. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en piloto automático. Lily recogía sus cosas, lamentándose y culpando a todos por sus desgracias. John observaba en silencio, sin reaccionar a sus ataques. Clayton ayudaba a su madre con las maletas, pero se notaba que ya sin el entusiasmo de antes. Cuando la suegra finalmente estuvo lista para irse, intentó montar otra escena. Clayton, ¿de verdad vas a permitir que tu padre trate así a tu madre? ¿Me vas a dejar a merced del destino? Toda mi vida solo he pensado en ti. Clayton miró a su madre, luego a su esposa, luego a su padre. En su mirada se leía una lucha interna, pero cuando habló, su voz fue firme. Mamá, tienes que devolver el dinero, y realmente es mejor que vuelvas a casa. No podemos mantenerte. Tenemos nuestros propios problemas. Lily parecía como si la hubieran golpeado. Esperaba apoyo de su hijo, como siempre, pero se enfrentó por primera vez a un rechazo. ¿Tú la eliges a ella?, señaló hacia Leslie. Después de todo lo que hice por ti, elijo a mi familia, respondió simplemente Clayton, y ya es hora de que aceptes que ahora tengo mi propia vida. John resopló satisfecho y por fin habló como un hombre. Vamos, Lily. El turno en casa de Archie empieza mañana a las 6 de la mañana, así que necesitas descansar bien. Cuando la puerta se cerró tras los suegros, un silencio punzante invadió el apartamento. Clayton y Leslie quedaron parados en el pasillo, sin saber qué decirse. El primero en romper el silencio fue Arek, que asomó la cabeza desde la habitación. ¿Y la abuela ya no va a vivir con nosotros? No, pequeño, respondió Clayton, agachándose para quedar a la altura de su hijo, la abuela se va a casa del abuelo. Está bien, asintió el niño con seriedad inesperada. Ella se llevó mi cohete y regañó a mamá. Clayton miró a su hijo con sorpresa, luego desvió la mirada hacia Leslie. En sus ojos se veía comprensión y vergüenza. Leslie, yo, no sé qué decir. He sido un idiota. No ahora, ella negó con la cabeza. Primero devolvamos la cuna a su lugar, y después hablamos. Clayton asintió en silencio y se dirigió al pasillo, donde todavía estaba la cuna del bebé, no testigo de todo este drama. La cuna debía volver a su lugar legítimo. La cuna estaba de nuevo en su sitio. Leslie pasó la mano pensativa por los barrotes de madera, recordando cómo ella y Clayton la eligieron para la recién nacida Julia, discutiendo sobre el color, la forma, la seguridad de los bordes. En ese entonces, eran una unidad, un frente común frente a todas las dificultades de la vida. Hasta que Lily volvió a interponerse entre ellos. Eso fue todo. Clayton limpió debajo de la mesa y colocó los últimos juguetes en los estantes. La habitación parecía nueva. Leslie miró la habitación del bebé. Habían pasado el domingo devolviendo todo a su lugar, desempacando cajas, trayendo juguetes del balcón, armando la cuna. Sorprendente. Pero Clayton trabajaba con un fervor especial, como si cada detalle restaurado de la habitación fuera un acto de redención para él. A Julia le gustará, dijo finalmente Leslie. Ella nunca se acostumbró a dormir en nuestro dormitorio. Leslie, Clayton dio un paso hacia ella, pero se detuvo, sin atreverse a acercarse más. Tenemos que hablar sobre lo que pasó. Leslie asintió lentamente. No podían posponer esa conversación, aunque quería retrasar el momento de las explicaciones. Había demasiado acumulado, el resentimiento era muy fuerte. Vamos a la cocina. Ella asintió hacia el pasillo. Los niños están jugando en la sala.
Nadie nos molestará. En la cocina, Leslie sirvió 2 tazas de té en silencio y se sentó frente a su marido. Se instaló una pausa pesada. Clayton giraba la taza entre sus manos, como si dudara en comenzar. He sido un idiota ciego, finalmente dijo. Mi madre siempre tuvo una influencia especial sobre mí. Cuando mi padre dijo hoy que toda mi vida le he dado lo que quería, tenía razón. ¿Por qué, Clayton? Leslie levantó la mirada hacia él. ¿Por qué siempre la elegías a ella y no a nosotros? Clayton suspiró profundamente. No lo sé. Quizás porque en la infancia ella era la única que me alababa. Mi padre siempre fue estricto, exigente, y mi madre, ella me consentía, siempre tomaba mi lado. Me acostumbré a que ella fuera amor incondicional y apoyo. Eso no es amor, Clayton. Es manipulación, dijo Leslie en voz baja. El amor verdadero no exige sacrificios del otro. No pone condiciones. Lo entiendo, Clayton bajó la mirada. Cuando mi padre reveló lo que ella había hecho, sentí como un golpe en la cabeza. Todo encajó de repente, su llegada inesperada y esas peticiones de dinero. Simplemente me usaba para continuar su maratón de compras. Leslie guardó silencio. ¿Qué más se podía decir? Todo lo que ella había tratado de explicar a su marido durante años, lo dijo el suegro en un solo día. ¿Sabes qué es lo más terrible? Continuó Clayton después de una pausa. Me di cuenta de que estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de mis propios hijos por sus caprichos. Cuando mi padre me dio una reprimenda, fue humillante, sí, pero me la merecía. Quizás eso finalmente me hizo madurar. Eso espero, dijo Leslie con cautela. Porque, Clayton, no aguantaré algo así otra vez. Estos días me mostraron lo frágil que puede ser nuestra felicidad familiar. ¿Pensaste en irte? El miedo brilló en los ojos de Clayton. Leslie reflexionó. Sí, esos pensamientos me visitaron en los momentos más difíciles, cuando mi suegra criticaba mis habilidades como madre, cuando Clayton entregaba sin protestar el último dinero, cuando mi opinión no importaba en nuestra propia casa. Pensé en ello, respondió con sinceridad. ¿Pero a dónde iría con 2 niños? Todavía te amo, Clayton, al tú que eras antes de que llegara tu madre, al que prometió que siempre seríamos un equipo. Clayton extendió la mano por la mesa y tomó la suya. Su palma estaba cálida y un poco húmeda por los nervios. No permitiré que esto se repita. Te lo juro. Finalmente entendí lo que significa ser esposo y padre, no solo un hijo. Leslie quiso creerle. Ella quería creerlo, pero ¿cuántas veces ya había escuchado promesas semejantes? Después de cada visita de Lily, Clayton se arrepentía, juraba que todo cambiaría. Y luego todo se repetía otra vez. No se trata solo de tu madre, dijo lentamente. Se trata de que no sabes decir no. No sabes defender los límites de nuestra familia. Y cada vez que se trata de tu madre, olvidas que tienes una familia propia que necesita protección. Clayton bajó la cabeza. Lo sé. Y es difícil cambiar eso en un día. Pero quiero intentarlo. Hoy, cuando mi padre preguntó quién era más importante para mí, por primera vez en mi vida elegí conscientemente a ustedes, a ti y a los niños. Y se sintió correcto. De repente, Arek irrumpió en la cocina, interrumpiendo la conversación. Papá, vamos a armar mi nuevo cohete. Me lo prometiste. Clayton sonrió a su hijo. Claro, campeón. Ahora voy. Cuando el niño se fue corriendo,
Clayton volvió a mirar a Leslie. Dame una oportunidad, Leslie. La última oportunidad para demostrar que puedo ser un verdadero esposo y padre. Leslie lo miró atentamente. Había algo nuevo en los ojos de Clayton, una determinación que ella no había visto antes. Está bien, finalmente asintió. Pero esta vez espero cambios reales, no solo palabras. El lunes fue agitado. Leslie, como siempre, llevó a Arek al jardín de infancia y luego se ocupó de las tareas de la casa. Cerca de las 11 sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su suegro. John. Respondió sorprendida. Hola, nuera. La voz de su suegro sonaba inusualmente suave. ¿Cómo están ustedes? Bien, respondió Leslie con cautela. Gracias por lo de ayer, por todo. No hay de qué, resopló su suegro. Era mi deber ponerle un alto a esa estafadora. Lástima que se tardó tanto en caer. Leslie escuchó un ruido de fondo y luego la voz de su suegro dirigida a alguien más. Sí, ya voy. Saltaste tu turno. Volvió a hablar con Leslie. Ahora Lily es nuestra empleada. Archie la consiguió en el servicio de limpieza del centro comercial. Está fregando pisos. En la voz de su suegro se notaba una satisfacción apenas disimulada. Desde las 6 de la mañana en el trabajo. Es la primera vez en mi vida que la veo levantarse tan temprano. Leslie no pudo evitar sonreír al imaginar a Lily con la fregona en la mano. El castigo parece casi poético. ¿Y por cuánto tiempo? Preguntó. Hasta que pague toda la deuda, cortó John. Calculé que con su sueldo serán unos 6 meses, justo lo que ella planeaba quedarse con ustedes. Justicia poética, diría yo. ¿Y no se escapará? Preguntó Leslie con cuidado. Ion se rió. ¿A dónde va a ir? Le bloqueé todas las tarjetas de crédito y le quité el efectivo. Luego su voz se volvió más seria. De hecho, ya escribí una denuncia para la policía. No la he entregado todavía, pero si hace falta, la llevo de inmediato. Ella lo sabe. Así que trabajará, no tiene escapatoria. Después de una breve pausa agregó. Escucha, nuera, quería disculparme. Siempre supe que Lily es una persona complicada, pero cerraba los ojos a sus locuras, a cómo manipulaba a Clayton. Pensé que no era asunto mío, pero debía haber intervenido antes, para que no arruinara la vida de mi hijo, y ahora también la de ustedes con los niños. Está bien, respondió Leslie suavemente. Lo importante es que ahora todo se resolvió. ¿Y tú, Clayton, cómo estás? Preguntó el suegro. ¿Finalmente te has dado cuenta o sigues siendo un niño de mamá? Parece que sí, he cambiado. Leslie no estaba segura si era apropiado hablar de su marido con su padre, pero sintió que a su suegro realmente le importaba. Ayer pasamos todo el día restaurando la habitación del bebé. Clayton dijo que entendió que estaba equivocado. Palabras son palabras, hechos son hechos, gruñó John. Llámame si pasa algo. Si vuelve a consentir a su madre, vendré rápido a ponerle las pilas. Ya basta de tratarlo como un niño, es hora de que sea un hombre. Gracias, le agradeció Leslie sinceramente. Llamaré si pasa algo. Y además, añadió el suegro antes de colgar. Vengan a visitarnos el próximo fin de semana con los niños. Haré una barbacoa. Y Arek prometió ir a pescar. Leslie aceptó, sintiendo un calor inesperado hacia ese hombre severo que, para su sorpresa, se había convertido en el principal protector de su familia.
Por la tarde, Clayton llegó del trabajo antes de lo habitual con un ramo de flores y una bolsa de dulces para los niños. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Leslie, sorprendida al recibir el ramo. Un nuevo comienzo, respondió simplemente Clayton. Y también tengo noticias. Hoy hablé con la dirección. Me ofrecieron un ascenso con traslado a otro departamento y un aumento del 20% en el salario. Clayton, eso es maravilloso. Se alegró sinceramente Leslie. ¿Por qué no me habías dicho antes que te habían ofrecido un ascenso? Clayton se encogió de hombros con culpa. Porque mamá siempre decía que un nuevo puesto significa más responsabilidad y estrés. Ella pensaba que no debería arriesgarme. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Leslie con cuidado. Creo que ya basta de vivir bajo las órdenes de mamá, respondió con firmeza Clayton. Dije que acepto la oferta. Empiezo la próxima semana. Leslie abrazó a su marido por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose orgullosa de él. Quizá algo realmente estaba cambiando para mejor. Luego Clayton se apartó y le miró a los ojos. Me inscribí en terapia. Un psicólogo familiar, especialista en relaciones codependientes. Quiero entender esta dependencia de la aprobación de mamá. Quiero aprender a ser un esposo y padre completo, no un hijo eterno. Leslie lo miró sorprendida. ¿Tú mismo te inscribiste? ¿Sin que yo te lo recordara? Sí, asintió Clayton. Hoy busqué en internet y encontré buenas opiniones. La primera sesión es el miércoles por la noche. Ella lo volvió a abrazar, sintiendo que la esperanza se derramaba en su interior. Quizá el golpe que Lily le había dado a su familia al final solo fortaleció su matrimonio. Pasó una semana. Lily seguía trabajando en el centro comercial bajo la atenta supervisión de John. Ella llamó 2 veces a Clayton, llorando por teléfono y quejándose del trato duro. Pero, para sorpresa de Leslie, su marido se mantuvo firme. Mamá, tú misma creaste esta situación, le dijo calmadamente en la última conversación. Que ahora estés trabajando es justo. Debes devolver el dinero que tomaste. Cuando Lily intentó cambiar el tema diciendo que necesitaba la ayuda de su hijo, Clayton la cortó firmemente. Mamá, te quiero. Eres mi madre, pero tengo mi propia familia y ya no permitiré que me manipules. Si realmente necesitas ayuda, te ayudaré. Pero no con el dinero que gastas en tus compras ni a costa de mi familia. Después de esa conversación, Clayton parecía a la vez agotado y liberado, como si se hubiera quitado un peso invisible que había llevado toda la vida. ¿Sabes?, le dijo a Leslie en la noche, mientras acostaban a los niños. Toda mi vida tuve miedo de decepcionar a mamá. Tenía miedo de que dejara de quererme si no cumplía sus expectativas. Pero hoy le dije no por primera vez, y el mundo no se acabó. Ella sigue siendo mi madre. Yo sigo siendo su hijo. Solo que ahora hay límites saludables entre nosotros. Leslie sonrió, mirando cómo él acomodaba la manta de Julia en su cuna restaurada. Estoy orgullosa de ti, Clayton. De verdad, orgullosa. El sábado, después de todos los acontecimientos, fueron por primera vez a visitar a su suegro. John los recibió en el porche de su casa de campo, inusualmente sonriente y animado. Por fin. Alzó a Eric en brazos. Ya era hora de que vinieran. Ya preparé la caña de pescar y mariné la barbacoa. Lily estaba en casa, día libre del centro comercial. Se mostraba distante, casi sin hablar con Leslie, pero se relacionaba con sus nietos con calidez.
Sin embargo, la arrogancia de antes ya no estaba en su comportamiento. Parecía sumisa, incluso un poco deprimida. Le cuesta adaptarse a la nueva vida, susurró John a Leslie cuando quedaron solos en la cocina. Pero no pasa nada, es bueno para ella. Tal vez por fin entienda que el dinero no cae del cielo. Después del almuerzo, cuando Lily se fue a descansar al dormitorio y John llevó a Eric al estanque para enseñarle a pescar, Leslie se sentó en la veranda con Julia en brazos. Clayton se acercó y se sentó junto a ella en el banco. ¿En qué piensas?, preguntó, mirando cómo su hija jugaba con una muñeca pequeña. En lo rápido que cambió todo, respondió Leslie pensativa. Hace solo una semana me sentía completamente impotente. Tu madre había tomado nuestro hogar, nuestro espacio. Y ahora siento que el control volvió a nosotros. Clayton asintió. Sabes, el psicólogo en la primera sesión dijo algo interesante: cada persona tiene una elección, permitir que otros decidan por él o asumir la responsabilidad uno mismo. Toda mi vida he delegado la responsabilidad en mi madre. Y ahora estoy aprendiendo a asumirla yo mismo. Él guardó silencio, mirando a lo lejos, hacia las siluetas del padre y el hijo junto al estanque. Luego añadió: y también entendí que el verdadero amor no es control ni manipulación. Es la libertad de ser uno mismo y el apoyo en los momentos difíciles. Eso es lo que siempre me diste, Leslie, y lo que no siempre merecí. Leslie apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo el calor se esparcía dentro de ella. La familia es una estructura frágil, que es fácil destruir, pero que siempre se puede reconstruir si hay amor y ganas de trabajar en la relación. A lo lejos, Eric gritó de alegría, aparentemente había atrapado su primer pez. John se rió a carcajadas, ayudando a su nieto a sacar la captura. Mira cómo se han acercado, dijo Leslie en voz baja. Y antes tu padre casi no hablaba con los niños. Siempre fue una buena persona, respondió Clayton pensativo, solo que lo ocultaba tras una máscara de severidad. Probablemente para él tampoco fue fácil vivir con mamá todos estos años. Julia se frotó los ojos somnolienta y se acurrucó contra su madre. Leslie besó a su hija en la coronilla, inhalando ese aroma infantil tan familiar. ¿Sabes qué es lo más importante?, dijo de repente Clayton, que la cuna infantil está de nuevo en su lugar, como un símbolo de nuestra familia, de nuestra casa, que hemos logrado proteger. Leslie sonrió. De hecho, esa misma cuna, que hace una semana estaba sola y abandonada en el pasillo, ahora había vuelto a donde debía estar, en la habitación infantil. Y cada día parecía que las huellas de la estancia de Lily en su hogar se borraban, y con ella se iba también esa marca dolorosa que ella había dejado en sus relaciones. Clayton abrazó a Leslie por los hombros, y ella comprendió que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente protegida. Por delante había nuevas pruebas, quizás nuevos intentos de Lily para recuperar el control sobre su hijo. Pero ahora Leslie sabía que tenían un aliado, John, listo para poner en su lugar a su esposa explosiva en cualquier momento. Y lo más importante, ella tenía un esposo que finalmente había madurado y elegido las prioridades correctas. Y la cuna infantil, que todavía está en la habitación de los niños, es un recordatorio silencioso de aquel día cuando su familia casi se desmorona por el egoísmo y la manipulación de otros, pero fue salvada por una mano paterna firme y por la repentina determinación del esposo de convertirse en el verdadero cabeza de familia.